Listo, ya está grabando. Bien, chicos. Entonces, les puse de acá desde el Power para que se entienda mejor, que va a ser mucho más fluido que si se los hacía de vuelta con el pizarrón, ¿sí? Entonces, y además porque ya me están desertando los marcadores, pobre. Vamos entonces con difusión simple. Difusión simple, estamos encuadrados dentro de ¿dónde? Dentro de transporte pasivo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que anotar nosotros cuando hablamos de difusión simple? Que es sin gasto de energía, ¿bien? Y que va a ser a favor del gradiente de concentración, que va a ir de unas zonas donde yo tengo mayor concentración de solutos a una zona de menor concentración. Que para que ustedes lo entiendan, yo les digo siempre, la difusión simple es lo que hacíamos en su momento cuando nos bajábamos del subte en hora pico y íbamos todos para el mismo lado, ¿sí? Ahí básicamente teníamos que gastar energía, no, porque con todo el malón de gente iba empujando exactamente para el mismo lugar, ¿sí? De esa manera, ¿sí? Uno iba a favor de la corriente, ¿sí? Y por lo tanto no gastaba energía. Y lo que es importante, que es un diferenciador entre la difusión simple y la difusión facilitada, es que acá no necesito que haya transportadores. Ahora, ¿qué cosa tiene la difusión simple? Que solamente van a poder pasar por acá moléculas muy chiquititas y moléculas que no tengan carga, ¿sí? Entonces, anoten lo siguiente. Difusión simple es un tipo de transporte pasivo. Es a favor del gradiente de concentración. No requiere gasto de energía, no requiere acción de transportadores y solamente permite el paso de moléculas de poco tamaño y que no tengan carga. Por ejemplo, el oxígeno, el agua, la urea. ¿Sí? Eso es lo básico que ustedes tienen que tener en cuenta cuando hablan de difusión simple. ¿Quedó claro entonces difusión simple de qué estamos hablando? Estoy yendo de un lado a otro lado de la membrana, si soy una molécula de poco tamaño y sin carga, a favor del gradiente de concentración y sin gasto de energía, simplemente ¿qué hago? Atravieso la membrana plasmática. Puedo pasarme entre los fosfolípidos, ¿sí? Y voy desde el lado donde estoy muy concentrado a un lado donde estoy menos concentrado. ¿Quedó claro? Difusión simple. ¿Sí? Que repita, ¿qué tienen que saber de la difusión simple? ¿Sí? Es un tipo de transporte pasivo, es a favor del gradiente de concentración, no gasta energía, o sea, no usa ATP, no usa transportadores, las moléculas atraviesan directamente la membrana plasmática porque son moléculas de pequeño tamaño y que no tienen carga. Por ejemplo, el agua, el oxígeno, la urea. ¿Sí? ¿Quedó claro ahora el tema de lo que es difusión simple? Bien, lo de buchonear el nombre es bastante sencillo, no tiene demasiadas cuestiones, ¿sí? Para volvernos locos, ¿sí? con el tema de la difusión simple. Cuando hablamos de difusión facilitada, ¿sí? Hay algunas cosas, y ahí miren, fíjense que los pueden ver cómo se están moviendo, ¿sí? Se mueven de un lado al otro. Tengo muchas bolitas de este lado, tengo poquitas, lo hice a favor del gradiente de concentración. Cuando hablamos de difusión facilitada, ¿sí? Sigue siendo un transporte pasivo, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Siempre que hablemos de transporte pasivo, a favor del gradiente de concentración y además sin gasto de energía. Ahora, ¿por qué se llama facilitada? Porque tengo un elemento que, valga la redundancia, me está facilitando, está haciendo que yo pueda, ¿sí? Pasar de un lado a otro la membrana. ¿Qué es ese transportador? Una proteína. Entonces yo tengo ahora una proteína de transmembrana que me está facilitando el pasaje de moléculas de un lado a otro. ¿Sí? Entonces, esto lo que hace es que puedan pasar moléculas un poco más grandes e incluso que pasen moléculas que tienen cargas. ¿Sí? Fíjense, pueden pasar macromoléculas y ahora vamos a ver que pueden pasar moléculas que tienen carga eléctrica, ¿sí? Los que se llaman iones. ¿Bien? Entonces, cuando hablamos de esto, ¿sí? Fíjense acá. Esta, que no habría podido pasar por acá, pasó por esta proteína que es transportadora. ¿Bien? Y estas proteínas no es que me va a pasar cualquier tipo de molécula por cualquier tipo de proteína transportadora. Cada una de estas moléculas transportadoras
es específica para un tipo de molécula, ¿sí? O sea que, si hablamos acá de la glucosa, esta pasa por esta, solamente por esto, ¿bien? Profe, Y cuando disculpe. hablamos, ¿sí? Profe, Cuando disculpe. hablamos, ¿alguien me está preguntando algo? Sí, profe, es que están con los micrófonos y la escucho apenas. Sí, yo no puedo mutearlos, no sé por qué. Fíjate si podés vos. Sí, no la puedo seguir, profe, porque se escucha la tele. Ahí está, ¿sí? Avísenme por el chat, ¿me pueden escuchar todos ahora? Sí, perfecto. Bien, bárbaro. Muteen, porfa, los micrófonos, chicos, porque yo cuando estoy con el Power, estoy con las cosas, me es muy difícil interrumpir para poder mutearlo yo. Si tengan en cuenta, porfa, de esa manera, ¿sí? Para que sea mucho más fluido todo. Lo que les contaba recién, ¿sí? Es que la difusión facilitada es facilitada porque yo tengo una proteína que está actuando como mediadora para que puedan pasar las sustancias de un lado a otro de la célula, ¿sí? Que lo siguen haciendo sin gasto de energía, lo siguen haciendo a favor del gradiente de concentración. Lo que pasa es que ahora, a través de estas proteínas, pueden ingresar a la célula macromoléculas y pueden ingresar a la célula moléculas con cargas que se llaman iones. ¿Bien? Ahora, ¿quiere decir que cualquier molécula puede pasar por cualquier proteína transportadora? No, son específicas, ¿sí? Entonces, una molécula específica va a atravesar su transportador específico, ¿bien? Y cuando ustedes escuchan el término difusión por canales, les están hablando de esto, es simplemente difusión facilitada, ¿sí? Difusión facilitada, ¿para qué? Para moléculas que tienen cargas, ¿bien? Y las proteínas, ¿sí? Que, como transportadoras que están encargadas de que ingresen los iones, pueden estar de dos maneras. Pueden estar siempre permeables, ¿sí? Que quiere decir que no están reguladas, o sea que todo el tiempo permiten que si se pasa ese ion ingrese. Y hay algunas otras, que son estos canales iónicos, que están regulados, que sí o sí necesitan que se cumplan ciertos estímulos para permitir o no el pasaje de estas moléculas con carga de estos iones de un lado a otro de la membrana, ¿sí? Entonces, para que nos quede bien en claro esto, hablamos de difusión facilitada. ¿Facilitada por qué? Porque tengo una proteína como transportador. No uso energía, estoy siempre a favor del gradiente de concentración. ¿Qué tipo de moléculas van a estar pasando de forma específica por cada transportador? Macromoléculas o moléculas con cargas. Cuando hablamos de moléculas con cargas, podemos decir que hay una difusión de iones, ¿sí? Entonces hablamos de que hay una difusión por canales. Estos canales proteicos, seguimos hablando de la proteína, pueden ser regulados cuando responden a estímulos para dejar pasar o no, o pueden ser no regulados cuando están siempre permeables, ¿sí? Hay uno que está siempre permeable, quiere decir que está siempre abierto, no necesita ningún estímulo, siempre que encuentre el ion específico para esa proteína, va a poder ingresar. Esto es lo que tienen que saber cuando hablan de transporte, ¿sí? Pasivo facilitado, difusión facilitada. ¿Quedó claro esto? ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda que me quiera preguntar o seguimos con lo que tiene que ver con el agua? Profe, ¿sería una proteína integral por la que pasa? Exacto, fíjate acá, mirá, este dibujo que está mostrando acá son los fosfolípidos, ¿sí? Y lo que ves en verde que es una proteína y tiene que ser como integral, porque si yo fuera periférica, ¿sí? La sustancia no terminaría de atravesar la membrana, ¿bien? Tiene que ser sí o sí integral, ¿bien? Buenísima la observación del compañero para que les quede bien en claro también. Chicos, los micrófonos de vuelta, por favor. Sandra. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿O seguimos? Bien. Esto es lo que les decía recién. Miren acá el dibujo, ¿sí? Y fíjense en cómo hablamos del agua. Estas moléculas que estamos mostrando acá, con la cabecita roja y las patitas blancas, ¿sí? Es la molécula de agua, ¿sí? Miren acá, en esta, la molécula de agua está atravesando directamente la bicapa. Esto sería un tipo de difusión simple. Acabo de atravesar la bicapa sin ningún problema. Y acá tengo un montón de moléculas de agua que están atravesando una proteína de transmembrana, ¿sí?
Esto sería entonces un ejemplo de difusión facilitada. Por lo tanto, cuando hablemos de estos transportes que son del agua, seguimos hablando de transporte pasivo, ¿sí? Ósmosis, cuando es un ejemplo particular de difusión simple, y transporte mediado por acuaporinas, cuando hablamos del transporte de agua a través de difusión facilitada por un mediador que es una proteína de transmembrana, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia y por qué necesitamos que el agua ingresa de las dos maneras? Porque las acuaporinas, ¿sí?, son mucho más grandes, ¿sí? Fíjense que acá tengo una sola molécula ingresando y acá tengo 4. Entonces, ¿qué me permiten? Estos son como si fueran un poro grande en la membrana plasmática. Permiten, ¿sí?, que puedan ingresar varias moléculas de agua a la vez a la célula. Por lo tanto, ¿sí?, van a poder ingresar, ¿sí?, más rápido y en mayor cantidad. Esas son las acuaporinas. Acuaporina es el nombre propio de las proteínas de transmembranas que estén especializadas en dejarme pasar al agua, ¿sí? ¿Se entendió eso de acuaporinas? ¿Qué es lo que están haciendo? Sí, profe. Y cuando hablamos de ósmosis, ¿sí? Y hablamos de ósmosis, estamos hablando de difusión facilitada de la proteína de agua, ¿sí? Fíjense, ¿por qué difusión facilitada? Tengo que es a favor del gradiente de concentración. Tengo mucha agua acá y tengo poca agua acá. Por lo tanto, estoy haciéndolo a favor del gradiente de concentración, sin gasto de energía y atravesando directamente la membrana plasmática, ¿sí? Ahora, con respecto al agua, hay otro componente que es interesante cuando uno habla del concepto de ósmosis, que es el concepto de solutos, ¿sí? O sea, de las cuestiones que yo tengo disueltas, ¿sí? El agua va a ir a moverse siempre hacia donde yo tenga más solutos, ¿sí? Entonces vamos a decir que va a ir a favor de la concentración de solutos, ¿sí? Lo hace a favor del gradiente de concentración de las moléculas de agua y lo hace a favor del gradiente de concentración de solutos, hacia donde yo tenga mayor concentración de solutos, ¿sí? Entonces, acá ven que tengo un montón de estas cositas blancas, ¿sí?, que serían los solutos, y acá no tengo ninguna. Por lo tanto, el agua se está moviendo para este lado, ¿sí? Eso es lo que tienen que tener en cuenta cuando hablamos de ósmosis, que el agua puede ingresar por difusión simple, atravesando la membrana, a favor de su gradiente de concentración, y siempre siguiendo hacia donde más haya concentración de solutos. ¿Quedó claro esto cuando hablamos de agua, hablamos de ósmosis y hablamos de difusión facilitada? ¿De qué estamos hablando? ¿Alguien tiene alguna pregunta o seguimos? Seguimos, profe. Bien. Esto de acá, los chicos que estuvieron conmigo, es simplemente, yo les comentaba que hay un experimento donde uno podía marcar el pasaje de agua, ¿sí?, donde uno tenía estos tubos de U. Hay una membrana semipermeable muy parecida a lo que son las membranas del cuerpo, que el agua la puede atravesar, pero los solutos no, ¿sí? Entonces, ¿qué se hacía? Se ponía solamente solutos de un lado y del otro no. Como no podían atravesar, y decíamos que el agua iba a ir a favor de la concentración de solutos, a lo largo del tiempo uno podía ver cómo, ¿sí?, el agua bajaba en un lado de la membrana y subía del otro porque había este movimiento de agua. Que esto es simplemente un experimento para demostrar este concepto de ósmosis, ¿sí? Y a mí esto, para que se explique a nivel de las células nuestras, nos importa eso, porque cuando hay balances que están por fuera de lo normal, ¿sí?, ustedes ven que al paciente le ponen una solución que sea hipotónica o sea hipertónica, ¿sí?, estaríamos en problemas, ¿bien? Porque la forma en que se mantiene el agua con respecto a el medio y con respecto a lo que sería el interior de la célula, hace que la célula pueda, ¿sí?, o volverse muy ancha, que empieza a recibir un montón de agua y termina estallando, o puede perder un montón de agua y termina sin poder hacer todas las reacciones químicas que son necesarias para la vida. Entonces siempre tienen que ser soluciones isotónicas donde el agua se maneje sin ningún problema, ¿sí? Esto es simplemente algo a considerar, ¿bien? Pero no es lo que me interesa. Vamos con transporte activo. Transporte activo, para que ustedes lo entiendan, se los voy a poner acá, utiliza ATP, ¿sí?, utiliza esta energía, es en contra del gradiente de concentración. Entonces voy a ir de un lado donde tengo poco a un lado donde tengo más. Es lo que yo les decía, en el caso de viajar en el subte,
todo el mundo se está bajando en 11 y yo me quiero subir al subte. Tengo que ir a hacer fuerzas, tengo que gastar energía, porque todas las personas están yendo en la dirección opuesta a donde yo quiero ir, ¿sí? Entonces, en este caso, transporte activo, que es en contra del gradiente de concentración, siempre, siempre, siempre va a gastar energía. Y lo separamos en transporte activo primario y en transporte activo secundario. El transporte activo primario, ¿sí?, es el que necesita, ¿qué cosa? Energía, siempre energía, que es lo que le está mostrando acá, ¿sí? Entonces, el ejemplo que tenemos para nombrar nosotros de transporte activo primario es la famosa bomba de sodio y potasio, ¿sí? Esto que tenemos acá es una proteína de transmembrana, ¿sí? Una proteína de transmembrana que su configuración inicial es abierta hacia el lado citosólico, o sea, hacia el citoplasma de la célula, ¿sí? Cuando la proteína está mirando para este lado, tiene afinidad, o sea que le gusta, ¿sí?, el ion que va a ser el sodio, que es todo lo que ven ustedes con na. ¿Sí? Esa es la forma de decirle el sodio. Entonces, lo que hacen es, tienen liberado 3 espacios a los que se me une el sodio. Ahora, ¿qué es lo que quiero hacer? Yo quiero movilizar esos iones sodios hacia el lado extracitosólico. Para que eso suceda, esta proteína tiene que utilizar, ¿qué cosa? ATP, ¿sí? Ahí viene el ATP, lo utiliza, y ahora la proteína cambió su configuración. Ahora me está mirando hacia el lado extracitosólico. Ahí ven de vuelta, extracitosólico. Cuando la proteína cambia su configuración, también lo que cambia es su afinidad. Ya ahí no le gusta más el sodio, le empieza a gustar, ¿qué cosa? El potasio, que es la K. Entonces, como cambió su afinidad, libera al sodio y se une al potasio. ¿Qué pasa? Ese ATP me dura cierto momento. Cuando ya se pierde por completo, ¿sí?, esa carga energética, la proteína vuelve a su configuración original. Cuando vuelve a su configuración original, me mira para el lado citosólico, ¿sí?, y ahora vuelve a su afinidad original. Le vuelve a gustar el sodio y no le gusta el potasio. Por lo tanto, me libera potasio hacia el interior de la célula, ¿sí? Eso es lo que está pasando acá en esta bomba, todo el tiempo, ¿sí? Se unen 3 sodios, ¿sí?, cambia de configuración, los libero, se unen 2 potasios, cambia de configuración, los libero, ¿sí? Eso es lo que está pasando acá en lo que es el transporte activo primario. Esto lo tienen que saber porque cuando uno les pregunta, chicos, den un ejemplo de transporte activo primario, le estamos pidiendo que nos expliquen particularmente esta bomba de sodio y potasio, para que se entiendan cómo se está utilizando energía para transportar estos iones en contra del gradiente de concentración. Porque si ustedes miran, yo adentro de la célula tengo poquito, ¿sí?, del sodio, y acá tengo un montón, estoy yendo fuera del gradiente de concentración. Lo mismo con el potasio, ¿sí? Acá tengo un montón de potasio, acá tengo poco, y yo quiero hacer esta cosa de ingresar y hacer salir. 3 por 2, 3 sodios por 2 potasios, ¿sí? Esto es muy, muy importante. El sodio y el potasio son 2 electrolitos muy, muy importantes a nivel celular, ¿sí? A lo largo de la carrera, ¿sí?, tanto los chicos que están de enfermería como los chicos que me estén escuchando de laboratorio van a ver que los tenemos que volver a nombrar porque son muy importantes, ¿sí? En la enfermería van a hablar de pacientes que tienen dietas hiposódicas, ¿sí? Tienen que tener pacientes donde le van a decir agréguenle potasio, ¿sí? Y nosotros en el laboratorio van a ver ustedes todo lo que es la determinación de los ionogramas, donde en los ionogramas uno tiene que determinar la cantidad que hay de sodio y potasio de los electrolitos para saber cómo están funcionando el paciente, para ver si los pacientes están en lo que se llama acidosis o, ¿sí?, o alcalosis metabólica, ¿sí?, metabólico-respiratoria. ¿Bien? Entonces, esto es muy importante. Fíjense en que estas membranas de sodio y potasio están localizadas en todas las membranas plasmáticas, ¿sí? Que me transportan 3 iones de sodio, ¿sí?, me los cambian por 2 iones de potasio. ¿Se entendió entonces cómo funciona este transporte activo primario, que es la bomba sodio y potasio? ¿Alguien tiene alguna duda? Yo después, igual, si quieren, una compañera del laboratorio me había pedido que se les explique de otra manera, y yo hice un video corto que es 100% con respecto a este transporte activo primario. Si quieren, después se los comparto y les queda un plus más si alguien quiere todavía reforzar un poco más, ¿sí?
Si nadie tiene ninguna pregunta, que no veo a nadie acá, a ver en el chat, ahí se me están diciendo algo. ¿Sí? Bárbaro, si se entendió. Seguimos con el transporte activo secundario. Profe, Sí, decime. una duda. Seguiría siendo una proteína integral, ¿no? ¿Esta? Exacto. Esta es una Ok. proteína integral. Pero ¿cuál es la diferencia con las que estuvimos viendo en la difusión facilitada? Que la difusión facilitada, esa proteína siempre trabajaba, ¿sí? No tenía ningún problema. Esta proteína, si vos no le pagás con ATP, no cambia, no se mueve, ¿sí? Sí o sí, para poder hacer su trabajo como transportadora, necesita, ¿sí?, que vos le des energía, ¿sí? Sin energía no se mueve y no te transporta nada. En las otras proteínas integrales, ¿sí?, ellas todo el tiempo podían dejar pasar las cosas sin gasto energético, ¿sí? ¿Se entendió eso? Sí, perfecto. Gracias, profe. Bien, de nada. Vamos con el transporte activo secundario, ¿sí? El transporte activo secundario se llama secundario ¿por qué? Porque también utilizo ATP, también es en contra del gradiente de concentración, pero sí o sí yo necesito anteriormente que haya surgido la energía a partir del transporte activo primario. Si yo no tengo transporte activo primario, yo no puedo tener transporte activo secundario. Sí o sí se me acopla este. Y aprovecha el gradiente eléctrico que me genera esta bomba que hacía recién, ¿sí? Entonces, me aprovecha la energía que había utilizado, ¿sí?, que se había generado a raíz del transporte activo primario, ¿sí? Y lo que les decía en este caso es que el transporte activo secundario puede ser de dos tipos, ¿sí?, dependiendo la dirección en la cual se están transportando los solutos. Si los solutos van los dos, como están las flechitas acá, hacia el mismo lado, se llama sin porte. Ingresan hacia el mismo lado, de afuera hacia adentro. Ahora, si los solutos yo los estoy movilizando de forma opuesta, o sea que uno entra mientras que el otro sale, esto se va a llamar sin porte, ¿sí? Y acá lo pueden ver. Fíjense en acá. ¿Por qué tengo la transparencia de la bomba sodio y potasio? Porque sin esto yo no podría utilizar el transporte activo secundario. Acá me están buscando sodio y me está buscando una molécula, ¿sí?, de azúcar o de glucosa. Fíjense en cómo están ingresando de afuera de la célula hacia adentro de la célula en la misma dirección. Esto es sin porte. Y acá tengo el ion de sodio y tengo el ion de calcio, pero la direccionalidad es opuesta. El sodio entra, el calcio sale, ¿sí? Entonces, entra uno, sale el otro, utilizan también la energía que se generó a partir de la bomba de sodio y potasio para poder hacerlo, en contra del gradiente de concentración, pero lo están haciendo en direcciones opuestas. Entonces, esto es lo que se llama antiporte. ¿Quedó claro entonces cuando hablamos de transporte activo secundario? Secundario, ¿por qué? Porque aprovecha la energía y el cambio, ¿sí?, de potencial que se generó a partir de la acción del transporte activo primario, de la acción de estas bombas, ¿sí? Y tengo dos tipos de transportes activos secundarios, ¿sí?, que tienen que ver con la dirección en que están ingresando o saliendo los solutos. Cuando los solutos, ¿sí?, que es lo que yo estoy incorporando, ingresan o salen hacia la misma dirección, ¿sí?, para el mismo lado, es transporte secundario que se considera sin porte. Y cuando los solutos, ¿sí?, están ingresando y saliendo, ¿sí?, están haciéndolo en direcciones opuestas, como están viendo acá, lo que tengo es transporte activo secundario antiporte. ¿Quedó claro eso entonces con respecto al transporte activo secundario? ¿O alguien tiene alguna duda? No, quedó claro. Bien, bárbaro, ¿sí? Esto después es simplemente otro, ¿sí?, cuadrito buchón que tenían los chicos en el Power, no es otra cosa más de lo que vimos recién, ¿sí? Me interesa ahora, con esto ya terminamos, quédense tranquilos, que son los otros mecanismos de transportes que teníamos, el transporte que iba a ser especializado, ¿sí? ¿Por qué especializado? Porque son más complejos y no los hacen todas las células, los hacen células específicas, por eso son transportes especializados, ¿bien? Teníamos la endocitosis, que todo lo que sea endocitosis es hacia el interior de la célula, y tenemos exocitosis, que cuando hablamos de exocitosis es hacia afuera de la célula, ¿sí? Entonces, la endocitosis puede ser de dos tipos.
puede ser fagocitosis, cuando lo que yo estoy incorporando es un sólido, o puede ser pinocitosis, cuando lo que estoy incorporando es un líquido, ¿sí? Entonces, fagocitosis permite la incorporación de partículas sólidas, ¿sí? En el caso de que yo sea un organismo unicelular, es la forma de incorporar nutrientes. Y en nosotros, en los seres humanos, la fagocitosis no se utiliza para incorporar nutrientes, la estamos utilizando más que nada, ¿saben para qué? Para eliminar a los microorganismos. Hay unas células que son específicas de la defensa del sistema inmunitario, que las tenemos, ¿sí?, en circulación en la sangre, como pueden ser los macrófagos, por ejemplo, que su función es comerse microorganismos, fagocitar. Fago es de comer, ¿sí? Fagocitosis, ¿sí? Entonces, hay una diferencia acá entre lo que es unicelular y pluricelular. Y la pinocitosis, ¿sí?, esto es tanto igual, ya sean organismos unicelulares o pluricelulares, lo que se está formando es que hay una invaginación de la membrana. Imaginen que se forma un pocito en la membrana plasmática, y lo que estamos incorporando es líquido. ¿Qué es lo que más nos interesa a nosotros, que a ustedes les queden claro? Que sepan decir que tanto la fagocitosis como la pinocitosis son ejemplos de endocitosis, ¿sí? O sea, hacia adentro de la célula. Son formas en que la célula puede incorporar sustancias. Y lo que nos interesa que puedan diferenciar es que la fagocitosis permite la incorporación de partículas que son sólidas, y la pinocitosis permite la incorporación de partículas que sean líquidas, ¿sí? Esa era la diferencia entre pinocitosis y fagocitosis, ¿sí? Fíjense en acá. Esto es, ¿sí? Hará eso, no. Esperen que vuelva el GIF. Ahora, ahí, fíjense, invaginación de la membrana y acaba de entrar un montón de líquido. Eso es pinocitosis, ¿sí? Y acá están viendo a la célula, que es un dibujito, ¿sí?, que está queriendo comerse la torta. ¿Qué está haciendo? Fagocitosis. La empieza a envolver con su membrana, ¿sí?, hasta que de golpe la tiene adentro y ahora sí la puede digerir por completo, ¿sí? Entonces, fagocitosis sólido, pinocitosis líquido, ¿bien? Y lo que nos queda, y con esto ya terminamos, es la exocitosis, ¿sí? La exocitosis es la forma en la que yo tengo, a través de una vacuola, ¿sí?, de poder expulsar hacia el exterior de la célula a los productos que yo no necesite más, ¿sí? Todos los productos de desechos o los productos que sean, ¿sí?, de producción interna de la célula. Entonces, ¿yo qué tengo? Tengo una vesícula, ¿sí?, que se fusiona. Bien, fíjense en que está hecha de la misma sustancia que la membrana plasmática. Entonces, lo que hace es fusionarse con la membrana, a ver si se les puede poner de vuelta el GIF, ¿sí? Se fusiona esa vesícula con la membrana plasmática, ¿sí? Ahí está, fíjense, está hecho lo mismo. Se fusiona, y ahora que se fusiona queda abierta hacia el exterior. Y de esa manera me acaba de expulsar todo este contenido que yo tenía adentro, ya sea producto de desecho, o sea, ¿sí?, un producto interno que la célula quiera compartirle al resto, ¿sí? ¿Quedó claro entonces cuando hablamos de los transportes especializados? Endocitosis, que puede ser fagocitosis o puede ser pinocitosis, y la exocitosis, que es hacia afuera de la célula. ¿Alguien tiene alguna pregunta con respecto a esto? Yo tengo una pregunta del macrófago. ¿Qué sería? Los macrófagos son células especiales, ¿sí?, que pertenecen al sistema inmunitario, ¿sí? Los macrófagos son células que lo que están haciendo es células de defensa, que lo que van a hacer es buscar eliminar microorganismos, principalmente mediante este mecanismo que es la fagocitosis, ¿sí? Van y se comen a una célula. Déjame ver si yo tengo acá en el Power algún ejemplo de eso donde se los comían. No, no los tengo. Después se los muestro también con un GIF animado que se los puedo pasar en el grupo, ¿sí?, para que lo tengan, ¿sí? Que está muy bueno que ven cómo está corriendo un macrófago un montón de bacterias, ¿sí? Después, cuando veamos los chicos de enfermería, nos va a tocar tener que hablar de la sangre, ¿sí?, y los vasos sanguíneos, bien, particularmente, ahí vamos a nombrar a los macrófagos, vamos a nombrar a los linfocitos, a todas estas células de la sangre, ¿sí? Ahora se los nombré simplemente como un ejemplo para que entendieran esa diferenciación de lo que les estaba comentando, ¿sí?
¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Algo que quieran que les explique de otra manera o algo que les haya quedado colgado? ¿O estamos bien con esto para terminar lo que fue el repaso de las primeras clases de biología? Tami, ¿puedo agregar un detalle de color? Sí, claro. Un macrófago, imagínenselo como si fuese un Pac-Man, literalmente, que va comiendo, ¿sí? Nada, un detalle. Bien, chicos. Profe, Sí, amor, no, decime. ¿en la célula procariota también existe este transporte de membrana? En la célula procariota, ¿sí? Existe la endocitosis de las dos maneras, ¿sí? También existe lo que habíamos dicho recién. Pero las células que son procariotas, ¿sí? No te hacen fagocitosis, no hacen fagocitosis, ¿sí? En algunos casos, muy poquitos, ¿bien? La diferenciación más que nada tiene que ver el objetivo para el cual lo están haciendo, ¿sí? Una célula procariota que haga fagocitosis, el único motivo por el cual lo está haciendo es para incorporar nutrientes. No es un mecanismo de defensa de la célula procariota. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, y una última. Sí. ¿Qué otra cosa? El mecanismo de transporte de la célula sería más que todo para alimentarse y eso, ¿no? Depende de qué célula me estés hablando, ¿sí? Para nosotros, en los seres humanos, ¿sí? Lo podemos utilizar de defensa, lo podemos utilizar para incorporar nutrientes, lo podemos utilizar para poder también eliminar tantos productos de desecho como productos que sean de producción interna de la célula, ¿sí? Eso es en nosotros, que somos pluricelulares. En los que son unicelulares, ¿sí? Lo van a utilizar más que nada para incorporar nutrientes y para eliminar desechos, no para otra cosa, ¿sí? Particularmente este tema de funcionar como defensa, la fagocitosis como defensa, es particular de las células eucariotas. Las procariontes no hacen fagocitosis como defensa. ¿Sí? Okay, pero más gracias. que nada, para que no se confundan, a mí lo que me interesa que ustedes tengan en cuenta es que puedan nombrar transportes especializados y que sepan que son la endocitosis y la exocitosis, y que cuando me hablen de la endocitosis, que sepan que la fagocitosis incorpora sólidos y la pinocitosis incorpora líquidos. Eso es lo más importante para tener en cuenta, ¿sí? Cuando están hablando de eso. El resto son todos, digamos, si les sobra tiempo para estudiar, le pueden ir agregando esas diferenciaciones que estuvimos nombrando recién, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Alguna otra cosa que quieran que les explique? ¿No? ¿Estamos bien? Estamos bien, profe. Bueno, chicos, como siempre, gracias otra vez por conectarse un sábado, ¿sí? Ahora después la profe Flor, que fue la que estuvo grabando todo, va a subir las cosas a YouTube, así les queda a ustedes disponible para poder revisar toda la clase que tuvimos hoy, ¿sí? Y yo no me olvido, ahora les paso tanto a la profe Flor y a mis chicos en el grupo de WhatsApp el video que les comenté de la bomba sodio y potasio, así lo pueden compartir, el que lo quiera ver es como un extra, ¿sí? Así que listo, chicos, feliz día también a todos por el Día del Trabajador y muchos éxitos ahora la semana que vienen los primeros parciales, ¿sí? Tranquilos, que ustedes están estudiando, ¿sí? Engánchenlos de la mejor manera posible. Nos vemos. Gracias, muchísimas gracias. Gracias, chicos. profe. Buen fin de...